Bueno, ponga atención, este tema es relevante. Hoy es el Día de la Superación de la Pobreza, esto se celebra a nivel internacional y en nuestro país el economista Claudio Sapelli realizó una investigación que entre otras cosas muestra que en Chile los más jóvenes tienen una distribución de ingresos más equitativa que las generaciones más viejas, lo que a largo plazo se cree nos podría llevar a tener una disposición de sueldos similar a los países de la OCDE, ojalá que así sea. Vamos a analizar cuál es nuestro contexto, cómo estamos en este tema con Benito Baranda, presidente de América Solidaria. Benito, bienvenido una vez más. Gracias por estar con nosotros. ¿Se puede mirar con esperanza el futuro? ¿Creer que Chile, en lo que viene, puede ser un país menos desigual, que ha sido uno de los problemas más permanentes y que se expresa, yo creo que en prácticamente todos los ámbitos en nuestro país, la desigualdad? Por supuesto, el relator de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos el año pasado lo señaló cuando vino y fue muy duro en su informe, ¿no es cierto?, en relación a todos los tipos de desigualdad que teníamos en ese entonces y que producto de la CACEN vuelven a aparecer, ¿no es cierto?, ahora con los resultados de la CACEN. El estudio de Sapelli, por supuesto, demuestra lo que va a ocurrir a largo plazo. Sin embargo, Sapelli no considera las grandes barreras culturales que tienen las personas que provienen de sectores populares para ascender. Si bien es cierto, las personas van modificando sus ingresos, después tienen un techo, porque no provienen de familias que tienen grandes redes, ni que tienen apellido, ni que tienen conocidos, y esa dificultad sigue siendo una gran barrera para Chile. Yo considero que la mayor barrera que tenemos en Chile es la barrera de los vínculos que establecemos entre nosotros, de cómo nos tratamos de manera desigual, por el colegio donde se ha estudiado, por la universidad donde se ha estudiado, por el barrio donde se vive, el apellido que se tiene. Y eso sigue afectando todavía y sigue generando una alta tensión social. Las empresas extranjeras han modificado un poco eso, porque no contratan en base a procedencia, sino en base a aptitudes y capacidades, quería ser lo lógico. Eso en Chile es bien brutal. Yo leía la otra vez un estudio que decía que los gerentes generales de las empresas provienen de 5 colegios en nuestro país. Ahí está el gran grueso, habrá algunas excepciones por supuesto, pero si todo proviene de 5 colegios, ¿qué oportunidades le quedan a otras personas? ¿Qué pasa con la meritocracia? Que siento yo es una de las barreras que hoy día existen en nuestro país, donde el pituto muchas veces funciona mucho más, o el cierto abolengo, oposición, que te da el pertenecer a una élite que obviamente ha sido más afortunada o que está en una posición de mayor confort, por decirlo. Pues la meritocracia, y para aquellos que defienden tanto la meritocracia, no resulta cuando hay una alta desigualdad. Si tú tienes alta desigualdad de oportunidades, no sirve la meritocracia, porque al final los que van a obtener, ¿no es cierto?, mayores beneficios van a ser siempre los mismos. De hecho, nuestra sociedad tomó una opción hace muchos años atrás, siglos atrás, de educación piramidal, donde la élite era educada para educar a los pobres, y no resultó, ¿ya? Y lo que hoy día está haciendo con las reformas es justamente abrir esa educación para que todos vayan teniendo más o menos acceso igualitario. Y yo creo que lo que va a servir en el futuro y que va a modificar mucho, y le va a dar la razón al estudio Sapelli, ¿no es cierto?, con mayor fuerza, es que tú vas a permitir que los niños desde pequeños reciban estimulación similar y lleguen a la estructura escolar más o menos con la misma preparación, y a través de la estructura escolar pueden igualar, ¿no es cierto?, esas oportunidades. Y yo creo que eso va a modificar fuertemente la realidad chilena y nos va a generar una alta tensión social, porque los que tenemos privilegios por apellido, por dónde provenimos, vamos a vernos tensionados por la llegada de mucha gente que van a ir a cambiar la distribución del ingreso. Algo de eso ya está sucediendo y en la última encuesta de empleo se notó, ¿no es cierto?, de salarios, porque tú tenías mayor alza de salarios en los bajos que en los medios y altos, ¿ya? O sea, comienza a haber una pequeña modificación. Ojalá eso sea una tendencia. Y también una pequeña tendencia en la última CACEN a una mejor distribución del ingreso. Si esa tendencia sigue hacia adelante, por supuesto, es una muy buena noticia. Por tanto, uno podría decir que Chile va bien encaminado. Con la reforma que estamos implementando, yo creo que vamos a permitir el acceso igualitario a esas oportunidades. Tendremos que modificar las reformas, seguramente habrá aspectos muy defectuosos que han dicho los técnicos, pero bueno, ese es el camino que tenemos que tomar. Si no lo hacemos, la tensión social va a ser reventar Chile. O sea, todo lo que estamos viendo en este último tiempo es porque las personas se sienten pasadas a llevar, porque en su vida, en el trato cotidiano, han sentido que han sido vulneradas y porque tienen una alta percepción de injusticia social. Y si eso no lo entendemos, el resto de la sociedad, particularmente los que estamos en el 10% más rico, estamos en una posición más de privilegio, bueno, poco vamos a poder hacer para tener una sociedad más segura y confiable. Ahora tú, Benito, hablabas del techo de ese ascenso social y yo me pregunto si en ese sentido las reformas no se quedan cortas, porque por un lado, por ejemplo, la reforma de la educación lo que busca justamente es permitir el acceso a muchas más personas a educación
además que sea de calidad y de esa manera emparejar la cancha. Pero uno ve que antes, por ejemplo, en el sistema escolar, todavía tenemos un sector privado sumamente selectivo, sumamente elitista, colegios que finalmente tienen toda la potestad para decir si te quieren o no te quieren. Uno podría querer entrar a determinado colegio, otra cosa es que el colegio te quiera. Entonces, ¿hasta qué punto realmente se empareja la cancha o se sigue con esto reservando un espacio de incluso mayor beneficio para algunos, para esa misma élite? Bueno, Chile tiene la educación más segmentada de los países que nos evaluamos del mundo, junto con Perú y me parece que Tailandia. Y es durísimo, por supuesto. Los ricos nos educamos con los ricos, la clase media baja con la media baja, la media alta y los más pobres entre los pobres. En eso causa mucho daño la política habitacional, porque nos llevó a segregarnos fuertemente. Si tú segregas la población, segmentas la educación. Algo de eso está modificando hoy día con la política habitacional. Algo de eso también se está modificando con la nueva reforma educacional. Por supuesto, va a tardar tiempo. Lo que tú señalas, lo que destruimos en 40 años, no lo vamos a poder reconstruir, ¿no es cierto?, en 10 años. Va a tardar mucho tiempo en reconstruirlo, porque el acceso más o menos igualitario a la educación que se daba todavía en el sur de Chile, especialmente en las regiones más extremas, que todos se educaban más o menos en 2 o 3 liceos, se ubicaban las personas según habilidades y después se encontraban con un trato bastante igualitario. Bueno, eso desapareció de Chile ya hace varias décadas. Ahora, ¿qué más se puede hacer? Porque por un lado están las reformas y todo lo que desde el Estado y desde los gobiernos, sea cual sea, se impulse, pero también me imagino que esto tiene que venir de la mano de un cambio cultural importante. Y yo siento que hoy día, como estamos tan segregados, también estamos muy acostumbrados al miedo al otro. Somos pocos inclusivos en general, tendemos a tener prejuicios, tendemos a hacer preguntas que nos permiten como estereotipar a las personas de antemano sin darle la oportunidad a esa persona ni siquiera de conocerla mucho. ¿En qué colegio fuiste? ¿Dónde vives? Más o menos cuál es tu aspecto y generalmente como que nos clasificamos unos a otros. ¿Cómo se rompe con eso? Porque también la segregación se puede estar metiendo como en nuestra forma de ser, en nuestra idiosincrasia y eso me imagino demora más en ser erradicado que las reformas mismas. Por supuesto, la demostración más patética de eso, ¿no es cierto?, ocurrió cuando una comunidad de Maipú no quiso aceptar que otra comunidad se pusiera a vivir al lado de ellos, siendo que, me imagino, la gran mayoría de esa comunidad, como yo también, ¿no es cierto?, provenimos de pobreza al final. Nuestro abuelo, tatarabuelo vienen de pobreza. Pero se nos olvida el origen y al final no queremos vivir al lado de los otros. Y eso ya se nos metió en el ADN. Sacarlo implica primero vincularnos. Si no nos conocemos y nos vinculamos, es muy difícil modificarlo desde el punto de vista cultural. Y por eso yo soy un promotor y un ferviente defensor de las acciones voluntarias, de que yo me movilice por los otros, no el voluntariado asistencialista, de voluntariado en el cual yo me implico con el otro, conozco su realidad y trabajo después por condiciones de mayor justicia, ¿ya? Y ese voluntariado es bajísimo en Chile. De hecho, hay regiones que tienen un porcentaje de voluntariado muy, muy bajo, como por ejemplo, la 8ª región, donde hay una alta incidencia de pobreza, según la última CACEN, pero con un voluntariado bajísimo. Y tenemos otras regiones donde quizás la incidencia de pobreza no es tan alta, pero un voluntariado mayor, como por ejemplo Arica y Parinacota. ¿Te fijas? Ese voluntariado para la ciudadanía es extremadamente importante. Desde el punto de vista de la política pública, bueno, modificar crecientemente las políticas públicas de acceso, ¿no es cierto?, a vivir más cerca, algo de lo que está pasando hoy día con la política habitacional, modificar el trato laboral. ¿Cuánto yo compenso al otro por el trabajo que realiza? Y eso, si no lo modificamos hoy día, mañana va a ser una bomba de tiempo, se va a explotar. Y el trato laboral en Chile, desde que Darwin lo describió en 1836, sigue siendo un trato laboral muy depredatorio a la dignidad del ser humano, ¿ya? Y casi que yo te doy trabajo porque te hago un favor. Entonces, yo no te compenso económicamente con justicia de acuerdo a lo que tú requieres para vivir. Piensa que, según la última CACEN, tú para poder vivir dignamente, por lo menos saliendo de la pobreza, para una familia de 4 personas necesitas 400.000 pesos líquidos. Y si quieres salir de la extrema pobreza por una familia de 4 personas, necesitas 260.000 pesos líquidos, no brutos, líquidos. Equipáralo eso al salario mínimo de hoy día, ¿no es cierto?, a lo que ganan las personas. Se queda absolutamente o sea, corto. Es una locura. Entonces, si los ciudadanos no modificamos también esa relación que establecemos al compensar económicamente a las otras personas, también los tratos medios y bajos, no solo los tratos altos, bueno, poco vamos a poder contribuir a modificar el vínculo que establecemos con los demás.
Ahora, Benito, tú decías, estas reformas están bien orientadas y se están haciendo cosas que nos pueden hacer pensar en un Chile un poco menos desigual, un poco más igualitario, ojalá el día de mañana. Pero estas reformas también han estado en una tensión en la discusión pública entre quienes dicen que las reformas finalmente dañan a la economía y por lo tanto se crece menos, y sin crecimiento no puedes lograr, por ejemplo, abordar temas como la pobreza. ¿Cómo miras tú esa ecuación? ¿Tiene que ver con que faltan grados éticos de parte de quienes controlan, de parte de quienes tienen el poder económico en este país, en Chile, o realmente hay aquí demostrado, alguna teoría lo ha hecho, que sin crecimiento no se puede abordar temas como la superación de la pobreza? Porque se utilizan ambos argumentos como para neutralizar la posición contraria, ¿no? O es crecimiento o es reforma, o es reforma o es crecimiento. A ver, la radicalización, ¿no es cierto?, de estos extremos al final nos termina arruinando todo. Los seres humanos somos seres multidimensionales. No solo tenemos que crecer económicamente, sino también debemos tener oportunidades similares en educación, en salud, en vivienda, en trato, ¿no es cierto?, al interior del empleo. Entonces, tú requieres tanto el crecimiento como adecuadas políticas públicas que permitan que eso ocurra, que tú vayas teniendo mejores oportunidades. Si no, ¿no es cierto?, habría que ver en toda la evaluación de la pobreza multidimensional las grandes dificultades que hoy día tenemos, por ejemplo, en el indicador que habla de la educación. Tenemos un déficit tremendo de más del 30% en educación, un déficit en todo lo que son las contribuciones salariales para la seguridad pública, para la seguridad social, en un 30%. Y eso es consecuencia de no haberlo hecho en la política pública. Tan importante como el crecimiento económico es la política pública. Sin embargo, en el último tiempo tú has tenido bajo crecimiento económico y el rendimiento de ese crecimiento ha sido el mejor de la historia de Chile. Nunca habíamos tenido tan bajo crecimiento económico con una reducción de la pobreza como la que hemos tenido en este periodo. Entonces, ambas cosas son importantes, pero los periodos de bajo crecimiento, que a veces no dependen de Chile, dependen del mercado internacional, y Chile no lo puede controlar eso, tú tienes que mantener muy buenas políticas para que esa pobreza siga con la tendencia de disminución y acortando, ¿no es cierto?, las brechas de desigualdad, especialmente en relación a las oportunidades. Esa es la labor de la gente del mundo público. Yo no creo que haya problemas éticos, yo creo que hay distintos paradigmas con lo que ven los economistas, y ambos paradigmas son extremadamente importantes y ricos. Pero bueno, ¿cómo conjugamos ambos en la política pública? ¿Ya? Y no lo llevamos en un extremo que a veces nos saca de la realidad cotidiana de un ser humano y nos pone, ¿no es cierto?, un ideal técnico que no se ve en la realidad. Benito, te quiero llevar a un tema que es relacionado con la pobreza, con la vulnerabilidad probablemente, y que ha sido uno de los temas más dolorosos, creo yo, de Chile del último tiempo, que tiene que ver lo que hemos visto ya en números, en cifras, y que ya sabemos hace tiempo que pasa en el Sename. Lo relaciono porque yo leía una columna de opinión tuya que me pareció bien pertinente, porque hay como una situación anterior a que el niño llegue al Sename y que el Sename se tenga que hacer cargo, por ejemplo, de un niño que está vulnerado en sus derechos o que comienza una carrera delictual, y que es todo su contexto previo, su familia, la condición de sus padres, la condición del barrio donde vive, las oportunidades que la sociedad le ha ofrecido antes y que en muchos casos está relacionado con la pobreza. Esta ha sido una realidad muy invisibilizada. ¿Qué análisis haces tú de que por fin estemos conociendo números, por más que los números sean tan fríos, pero que nos cuantifiquen cada una de las historias del Sename y que finalmente pueda haber esta relación que pocos ven entre el contexto previo de los niños y el abuso luego en el Sename? Bueno, la sociedad chilena es una sociedad altamente represiva hacia los pobres. Esa es la historia de Chile. Basta ver los hechos de matanza, ¿no es cierto?, en relación a los más pobres, cuando exigían que se le pusiesen a respetar sus derechos. Hay muchas historias lamentables en esto, que se utilizaron la misma Fuerza Armada o Carabineros, ¿no es cierto?, para reprimir. Quizá el hecho más doloroso cuando uno ve la historia es en Santa María, ¿ya? Y uno ve personas que querían exigir derechos mejores, ¿no es cierto?, para ellos fueron fuertemente violentados. De hecho, el lema de Chile es por la razón a la fuerza. O sea, si tú no me entiendes por la razón, te pego. Y eso le ocurre en el interior de nuestros hogares. Si tú no me entiendes con las palabras que te digo, te golpeo. Un lema vergonzoso. Yo lo encuentro vergonzoso. Y solicité, cuando fue el Bicentenario, cambiar ese lema. Porque encuentro que es absurdo tener un lema que diga por la razón a la fuerza. Es como irracional. ¿Ya? No tiene... Es una intolerancia claro, total. Y nosotros, bueno, vamos postergando todo lo que sentimos que causa daño a la sociedad. Hoy día las personas se lamentan, ¿no es cierto?, y lo ponía en la columna, se lamentan de lo que ocurre dentro del Sename. Pero cuando se trató de construir un centro muy importante en la zona poniente de Santiago, con el padre Poblete lo defendimos tenazmente, con la directora de la época, Oriana Sansi, enfrentamos a los agricultores de esa zona y a los vecinos de esa zona para construir este centro modelo, que el Estado iba a invertir en un centro modelo para reinsertar a estos jóvenes. Se opusieron todos en la comunidad.
Y dos personas de la comunidad en esa charla que no me tocó darla a mí, estaba el padre Poblete con Oriana Sanz en aquella época, dijeron, pero mándenlos al desierto, a los niños, a los jóvenes, estos que son malos, que están abandonados, o mándenlos a una isla, bien lejos. Dieron una isla, ¿no es cierto?, donde vivía poca gente, Sala, no sé, en alguna isla donde vivía poca gente, mándenlos para allá, castíguenlos allá. Uno de ellos puso el ejemplo a Australia, dijo, a todos los presos los llevan a Australia, y que después se las arreglan allá, se maten entre ellos, y salgan adelante. Bueno, esa es la percepción que tiene la ciudadanía en el fondo del corazón. Y después lo que pueden decir verbalmente para afuera, cuando se impactan por lo que ocurre hoy día en el Sename, bueno, en el pasado no fuimos capaces de modificarlo. Discurso, entonces. Piensa tú que en el gobierno pasado se discutió esta reforma. Yo participé en un seminario en el Hotel Fundador con personas expertas de varios países chilenos para modificarlo. Se hizo un proyecto de ley. Hubo un equipo joven que trabajó en esto dentro del ministerio. Se mandó el proyecto hipócritamente, porque mandan proyectos de repente los políticos, que es una hipocresía, porque no los mandan con acuerdo parlamentario, no los mandan con financiamiento y los mandan para checklist. Y en el fondo sabían ellos que no se iba a aprobar. Y pueden decir, no, si nosotros lo mandamos, y lavarse las manos, como Pilato. Y en el fondo mandaron un proyecto que no tenía el acuerdo parlamentario, que no tenía la discusión, que no tenía el financiamiento, porque requiere de muchísimos recursos. Lo que se había hecho en el gobierno pasado o en el gobierno anterior no se hizo. ¿Ya? Y esa vergüenza acumulada por 20 o 25 años, yo participé de una comisión en el retorno de la democracia para modificar el Sename. Algo se modificó, pero había que hacer una reforma mayor. Y no se hizo. Y tú cuando durante tanto tiempo realizas políticas no pertinentes a la necesidad de los niños y los jóvenes, al final ocurre esto. Y ahora se está haciendo esa gran política porque la presidenta Bachelet ha anunciado un plan de acción que ha generado distintas opiniones. Dentro del propio Sename, por ejemplo, los trabajadores han dicho que es del todo insuficiente. Este año se van a sumar 2.500 millones, el próximo año 16.000, que es parte del ítem reservado para el Sename en el presupuesto nacional. Pero dentro del Sename hay gente que considera que esto es absolutamente insuficiente. Los propios trabajadores dicen que esto ni siquiera pasa por dividir institucionalmente el servicio, sino que por cambios mucho más de fondos y con muchos más recursos que los que se están comprometiendo. A tu juicio, ¿se está tomando un buen camino? ¿Es equivalente lo que se está haciendo a la desgracia que hemos conocido, que son más de 1.000 niños muertos en estos últimos 11 años? O sea, no es equivalente, ni por ningún motivo. De hecho, no ha sido así en los últimos 10 años. Esto ha sido como el patio trasero de la política pública. Es como el mismo Senadis. Cuando tú ves el presupuesto para los discapacitados y vas a tener una entrevista, después vi con personas que tienen problemas de ceguera, ¿no es cierto?, visión, tú ves el presupuesto para los discapacitados y es una vergüenza en Chile, es el servicio que tiene la menor cantidad de recursos. En el Sename lo mismo, el castigo es tremendo. También en Gendarmería, digámoslo, cuando tú ves el presupuesto y te metes en el presupuesto del próximo año, lo de Gendarmería es vergonzoso, teniendo el porcentaje de personas que tenemos encarceladas y diciendo que tenemos que reinsertarla hipócritamente nuevamente. Bueno, yo creo que no solo hay que hacer una reforma del Sename. Piensa tú que en el Chile Crece Contigo todavía no tenemos reglamento. Si tú no pesquisas tempranamente la dificultad de un niño que después va a tener comportamientos antisociales y no lo ayudas tempranamente, como puede ser un hijo tuyo o mío, que sí lo ayudamos tempranamente y ponemos todos nuestros recursos, inclusive los que no tenemos, para sacar adelante a nuestro hijo, bueno, ¿qué vamos a esperar de una familia que no tiene los recursos, no tiene la habilidad, las capacidades, está en un barrio de exclusión social y no atendimos tempranamente a su niño? Es un fracaso del Estado. Bueno, no los pusimos los recursos, no hemos puesto los recursos en el Chile Crece Contigo, no tenemos reglamento, no hemos puesto el umbral de garantías que queremos respetar en el Chile Crece Contigo, que se ajusta a la Convención de Derechos del Niño. Entonces, si bien el Sename requiere una reforma profunda y requiere la división de servicios y requiere muchísimos más recursos de los que se van a entregar ahora, pero también todo lo anterior y los otros programas que dependen del Ministerio de Desarrollo Social, principalmente, como por ejemplo el Chile Crece Contigo, requiere urgente un ordenamiento en base, ojalá, ¿no es cierto?, rápido al reglamento. Algo que se está discutiendo, que se dijo que se iba a sacar este año, esperamos que se saque y que eso pueda ordenar una política pública para menores. ¿Cuál es el riesgo de no hacerlo, Benito? Te lo pregunto porque en Chile tengo yo la sensación de que hay una mirada bien cortoplacista, pero cuando uno se pone a pensar, no sé, en materia de delincuencia, por ejemplo, cuando tanto se habla de la ley corta antidelincuencia, de la agenda corta antidelincuencia, uno dice, bueno, ok, eso puede ser atender a la urgencia hoy, pero ¿qué pasa con niños que hoy están iniciando una carrera delictual? ¿Cómo recuperarlos? ¿Cómo atajarlos a tiempo? ¿Cómo a esos niños que han llegado con derechos vulnerados en su familia les recomponemos de alguna manera el afecto? Que al final esos niños lo que necesitan es cariño, el mismo cariño que tú dices le damos a nosotros en nuestro seno familiar a nuestros hijos. Si no recuperamos eso, si no somos capaces de hacernos cargo de esto, si dejamos crecer a estos niños con estas heridas, si dejamos que empiecen a desarrollar sus carreras delictuales, ¿qué riesgos hay para nuestra sociedad? De verdad yo creo que aquí los estados se juegan su desarrollo finalmente, su futuro. Bueno, el riesgo lo está viviendo Chile hace mucho tiempo. Ve tú el porcentaje de personas encarceladas en relación a la cantidad de habitantes, de los más altos del mundo.
parecido al de Estados Unidos, un poco más bajo que el de Estados Unidos. Ve tú la cantidad de niños y jóvenes que están fuera del sistema escolar, que no trabajan ni estudian. Claro, hay otros países que tienen más, como por ejemplo España, pero su política pública es distinta a la nuestra, ¿ya? Y en un país que se ha desarrollado como el de Chile, bueno, es muy grave, ¿no es cierto? Lo más probable es que tengamos una sociedad mucho más violenta que la que tenemos hoy día, pero yo diría que más que el problema de la violencia, vamos a tener personas con estructuras de personalidad que van a tener muy poca posibilidad de mantener vínculos sanos con los otros, que van a estar vínculos de amor, y lo más probable es que después tengan también grandes tensiones en sus núcleos familiares. Y eso yo creo que nos va a causar mucho más daño que la delincuencia misma. Y eso nos va a salir 20 veces más caro de lo que sea, saldría muchísimo con más el caro. recurso. Piensa tú lo mismo los campamentos. Tú sacaste los campamentos y la erradicación de los campamentos a las poblaciones periféricas le está costando a Chile 4 o 5 veces más de lo que le hubiese costado haber comprado terrenos caros y haber construido casas donde vivían las personas originalmente en los terrenos donde estaban, o comprar terrenos cercanos si esos terrenos no eran los habitables. Ahora, ¿ya? todo esto se da, Benito, porque falta voluntad política. Yo lo he dicho muchas veces, siento que el tema del Sename tiene harto que ver con que los niños no marchan, no se manifiestan, no salen, no son un electorado, claro, en definitiva. ¿Por qué ha pasado que podemos sostener de manera crónica, ya como una herida abierta, el tema del Sename, que no debería ser sorpresa para nadie, porque hace mucho tiempo, años probablemente, que venimos viendo lo que pasa en ese servicio, por más que ahora ya lo cuantificamos, pero así todo no se ha hecho nada, y aquí hay responsabilidades cruzadas, un gobierno culpa al anterior, el anterior culpa al de ahora, y así sucesivamente, y luego se dice, bueno, es responsabilidad de todos, pero uno se pregunta por qué entonces no tenemos una gran política que atienda este tema y que lo zanje. Bueno, hay una responsabilidad política alta y se ha hablado harto de esto y se ha discutido. Yo creo que tenemos una ministra que conoce de esto y que hoy ha sido prioridad desde el primer momento que llegó como ministra, ¿ya? Y lo deberían haber hecho tempranamente esto. Lo más probable es que en el primer año se debería haber acordado y una reforma profunda, se generó un Consejo de Infancia que diseñó, ¿no es cierto?, las nuevas leyes, pero también hay una responsabilidad en relación a lo que tú hablabas al inicio, que hay una responsabilidad cultural, ¿ya? De parte de la sociedad hay un sentimiento de castigo hacia los niños y un deseo de reforma de estos niños, ¿ya? Y eso cuesta mucho sacarlo, ¿no es cierto?, de la mentalidad de las personas en Chile. Es muy duro. A nosotros que hemos trabajado con Lorena desde muy jóvenes con niños en situación de calle, apenas nos casamos, nos fuimos a ver una hospedería al Hogar de Cristo, vimos la realidad de esos niños en la calle y nos ha tocado después ver lo que ocurría con los niños que estaban con mayor dificultad en los hogares de niños que estaban vinculados con el Sename, y después ver lo que ocurría en poblaciones periféricas de Santiago, particularmente en la zona sur de Santiago. Tú te das cuenta que el niño es expulsado del sistema escolar, que el niño es castigado, que el niño son tildados de malos, y se dice, hay niños que vienen buenos de adentro, que son pobres, y otros que vienen malos de adentro. Hay que invertir en los que vienen buenos de adentro. Los malos de adentro no hay que invertir, dicen. Es plata perdida. Y esas discusiones eran eternas, también con profesionales. No solamente del Estado, también de organizaciones sociales o con personas también del mundo privado, ¿ya? Entonces, eso cultural tiene que ir de la mano de un cambio también en la legislación, de cómo yo inserto a esas personas, cómo me preocupo que tengan éxito. Hay demostraciones de empresas internacionales que han trabajado fuertemente en esto. Por ejemplo, Komatsu Kamin reinserta a jóvenes que han cometido delitos, que han tenido dificultades, los capacita y los mete dentro del régimen laboral. Y ha tenido éxito en eso. Entonces, eso demuestra que sí es posible hacerlo. Y esas son cosas concretas. Ahora, mucha gente nos estará mirando y mucha gente ha visto lo que pasa en el Sename u otras cosas, lo que pasa con la pobreza, con las cifras de la CACEN, y se preguntará, bueno, ¿qué está en mis manos a la larga? Yo he escuchado a muchos que dicen, aquí quienes se tienen que hacer cargo de este problema no se han hecho cargo de este problema, y muchas veces uno mira con impotencia y dice, bueno, nada de esto depende de mí. ¿De qué manera cada ciudadano se puede vincular con estos temas? Porque también nos hemos acostumbrado a Chile un poco, creo yo, a reclamar mucho y hacer poco. Claro. Incluso muchos de los que reclaman este domingo no van a ir a votar. Somos buenos para indignarnos, sí, y malos para comprometernos. Entonces la pregunta es cómo se pasa de la indignación a la acción, claro, y a todo ser un componente de un cambio. Porque si uno no se compromete, digamos, claro, no sé si está siempre en manos de otros. Bueno, primero, yo soy una persona que pelea cotidianamente desde adolescente en que hay que pagar los tributos. Y tenemos que pagar los tributos, si no, no funciona el sistema. Cuando tú estás en los sectores populares, ¿cómo funciona un consultorio? ¿Cómo funciona un hogar de niños? ¿Cómo funciona una escuela? O sea, si no funciona con la subvención. Yo que visito otros países de América Latina, no tienen estos sistemas de traspaso de recursos. Entonces, si creemos que ahí se está robando plata, controlemos que no se robe plata, pero no nos eximamos de pagar los tributos que tenemos que pagar. Segundo, si efectivamente nos queremos involucrar, bueno, comencemos a colaborar en la organización donde se atienda a estos niños y jóvenes. Colaboremos con estos niños y jóvenes. Veamos cómo reinsertarlos en la sociedad. A lo mejor hay personas que me dicen, Benito, yo no entiendo mucho esto, pero puedo hacer un voluntariado, puedo colaborar a lo mejor económicamente con esto, ¿ya? Y tercero, cortemos en nuestro lenguaje el cúmulo de prejuicios que tenemos en relación a estos niños y jóvenes. Son delincuentes, no tienen caso,
al final nunca van a cambiar. Bueno, vayamos cortando eso. Lo más probable es que tenemos muchos ejemplos que pueden comprobar estas hipótesis que tenemos, pero bueno, vayamos revirtiéndolas. El chiquillo que causaba más daño en el centro de Santiago, a final de la década, mediados de la década de los 80, que lo conocimos con Lorena, que vivió con nosotros en la hospedería, hoy día es una persona casada con 2 hijos y es un profesional. Entonces, no nos vengan a mentir aquí. Sí pueden cambiar la realidad de las personas. Le costó cambiar muchísimo. Tuvo que cumplir 2 condenas en cárceles por delito, 2 procesos de rehabilitación de drogas, pero bueno, lo acompañamos muchas personas. Entonces, si esa persona logra salir adelante, logra cambiar su vida, logra entregar su afecto sano de día a sus hijos, un afecto que a su padre le costó mucho entregarlo por las dificultades que tenía como padre, él logra cambiar la historia. Y si logra cambiar la historia, tenemos un mejor país. Y eso, bueno, si lo cambiamos en nuestra cabeza, comenzamos a trabajar para modificarlo. El otro día escuchaba justamente un reportaje que ustedes hicieron donde una señora decía, estoy cansada. Me gustaría tener una pistola desde el local para matar a los que asaltan acá afuera. Y yo decía, qué increíble, porque ¿cómo no nos organizamos como comunidad para detener esos asaltos? Para decir, ¿cómo revertimos esto? Y nos cuesta mucho, porque nos da mucho temor cuando están las armas, ¿no es cierto?, sueltas, cuando tenemos estos jóvenes que andan desatados. Bueno, pero si no reaccionamos como sociedad, vamos a terminar casi en fortaleza en nuestros negocios, en nuestras viviendas, y lo más probable es que terminemos con todos estos jóvenes encarcelados, haciendo reventar la sociedad, por supuesto. ¿Tienes tú una opinión, una mirada respecto de las elecciones de este día domingo, que no es directamente lo que estamos hablando, pero sí tiene que ver con ir haciendo ejercicio de un derecho, claro, por un lado, de ir buscando a los representantes que puedan abordar distintas temáticas como esta, y sobre todo en gobiernos que son locales y que tienen harto poder de acción, como son las municipalidades? ¿Qué expectativas tienes tú, Benito, en un contexto donde la desconfianza está súper instalada, donde tenemos los problemas que tenemos institucionalmente con el CERVEL, el registro civil, todo el enredo que hay con esta ley express que se va a hacer el día de hoy? ¿Qué escenario probable ves tú para el domingo y las elecciones? O sea, yo no sé qué escenario, no soy un analista, pero me encantaría no me refiero a lo político. Claro, que muchas personas fuesen a votar y que nos movilizáramos. Y si no estamos de acuerdo, que anuláramos el voto. En la comuna donde yo vivo hay varios candidatos, ¿no es cierto?, alcalde o alcaldesa, y también hay varios candidatos a concejal. Uno de mis hijos me dijo, papá, son muchos los candidatos a concejales. Le dije, bueno, métete y averigua quiénes son, pues. Porque son demasiados, pero si son demasiados, quiere decir que tienen interés en participar, ¿no es cierto?, en la política. Quiere decir que se movilizan por lo que está ocurriendo. Varios de ellos son dirigentes vecinales o que tienen actividad ya de preocupación por la comunidad. Bueno, escojamos las personas que mejor lo puedan hacer. Si nosotros nos movilizamos y nos informamos, vamos a tener una mejor política. Mientras más control tenemos sobre el poder local, más control después vamos a tener sobre el poder nacional. Si no tenemos control sobre el poder local, no tenemos derecho después a quejarnos de lo que ocurre en el poder nacional. O sea, movilicémonos hoy día para que el poder local sea más cercano también a nuestros intereses y hagamos sentir esos intereses en el poder local. Yo soy una persona que cree fervientemente en la democracia. Creo que si la democracia la vamos perfeccionando y nos involucramos todos, bueno, vamos a tener un mejor país. Me tocó vivir en la dictadura y prefiero lejos, por supuesto, la democracia. Bien, pues ojalá que hay un paso desde la indignación o desde la desconfianza al tratar de cambiar las cosas a través del voto. Es relevante para este día domingo. Benito, gracias. Hoy es el día para la superación de la pobreza y es bueno poner el tema en la agenda para que no se invisibilice, como muchas veces pasa, sino todo lo contrario. Todos pensemos que podemos hacer